Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día lunes 22 de enero del año 2024. Estamos ya en un tiempo clave, tiempo crítico. Estados Unidos está en año de elecciones. Muchas cosas están pasando. Quizá para otros que viven en otros países, especialmente latinos, no tiene relevancia, pero debo recordarle que desde que hubo el cambio de gobierno en el 2020 aquí en Estados Unidos, es que comenzó precisamente todo eso de un nuevo orden mundial. Muchas cosas están aconteciendo acá en esta nación, especialmente con lo que tiene que ver la política y las finanzas. De alguna manera tienen que ir apoyados por el ejército, porque al final de cuentas se quiere establecer y se está trabajando para establecer un solo gobierno político, económico, religioso a nivel mundial. Si bien es cierto, hay algunas naciones que se resisten y podríamos decir algunas potencias, en este caso Rusia, Corea del Norte, pero que al final es profecía, se tiene que cumplir. Creo que muchas noticias que salen no son verdaderas. La gran mayoría trabajan para el sistema. Creo que tenemos que prepararnos. Aquí en Estados Unidos se respira un ambiente muy tenso, se respira un ambiente muy fuerte en cuanto a todo lo que está pasando. Sé que al final, según lo veo en la escritura y según el Señor ha hablado a mi corazón, es tomar Estados Unidos para gobernar a nivel mundial con todo el arsenal que Estados Unidos tiene, sumado, claro, al arsenal que tiene Israel, porque recordemos que todo gira alrededor de Israel, aunque muchos digan que no, Israel es el reloj de Dios. Y creo que el establecer un nuevo gobierno político, económico, religioso, es la meta principal aquí en Estados Unidos. No se puede llevar a cabo eso sin la participación, la aprobación o la eliminación de Estados Unidos como nombre, para que al final, entendiendo que el anticristo viene del pueblo musulmán, tomar Estados Unidos y convertirla en una nación islámica, una conquista más para ellos y claro, mucho que mejor con todo el arsenal que tienen. Eso es lo que se avecina. Estados Unidos dejará de ser Estados Unidos y se convertirá en una conquista más de una nación islámica. Dejará de ser Estados Unidos de América para ser, si es que le dejan el nombre, Estados Unidos del Islam. Esto es profético. Esto es profético. Sé que estoy siendo osado, pero es lo que Dios me ha mostrado y es lo que veo está pasando. Yo quiero, amados hermanos, en esta noche, pensando un poquitito, meditando, reflexionando en todo lo que ha estado sucediendo en estos 3 años bajo este nuevo gobierno. Incursionando un poquitito en la política, eh, eh, tratando de indagar más que todo, no tanto incursionar, sino indagar, informarme, inquirir en Dios. Puedo darme cuenta que en realidad hay una pelea, una batalla que ha tenido una historia de años
y esa pelea ha sido entre Isaac e Ismael. En esa pelea pues prácticamente no entra Roma, aunque va a participar porque es uno de los 7 imperios de la estatua de Nabucodonosor. Pero la esencia de todo este asunto que está aconteciendo, primeramente no debemos de olvidar que es religioso y que es Cristo anticristo o anticristo Cristo. Y que ha sido una batalla interminable de siglos, de años, de generaciones, de épocas. Y que al darnos cuenta que las naciones árabes están mezcladas con las 7 naciones que el Señor echó de Canaán, aunque no todas no salieron completas, sino quedaron habitantes que se mezclaron con Israel, porque no todo el nacido en Israel es israelita, y se mezclaron con la descendencia de Ismael. Las características que vemos entre las dos simientes, la simiente de Ismael y la simiente de Isaac, es un abismo de diferencia. Y aunque el día sábado explicábamos un poco que en realidad la simiente bendita está diseminada entre todas las razas, incluyendo los árabes, porque también hay promesa de bendición, de expansión para el pueblo de Ismael. También debo decirle que la simiente maldita está diseminada en todas las razas, incluyendo también el pueblo de Ismael. Ahí entra Israel, ahí entramos nosotros como gentiles, ahí entra la simiente de Ismael, como hemos explicado, la simiente como las estrellas del cielo, la iglesia, como la arena del mar, Israel, y como el polvo de la tierra, Ismael. Pero hay algunas cosas que la Escritura nos las muestra y que en veces es digno considerarlas, porque son cosas que de alguna manera el Espíritu Santo, al cual bendecimos enormemente, nos está mostrando, nos está revelando. Y aunque hay participación de muchos en todo este asunto que se está moviendo, hay participación de líderes políticos, gente que maneja las finanzas y religión, como el caso del Papa, que es argentino. Ha involucrado gente de otras razas. La escritura en Daniel dice que en una de las versiones que será aconsejado este personaje llamado Anticristo, será aconsejado por gente que adora a un Dios extranjero. Dice Daniel 11:39, actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un Dios extranjero. A los que le reconozcan colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. La versión Dios habla hoy dice, para defender las fortificaciones usará gente que adora a un Dios extranjero. O sea, el anticristo, el sistema, está echando mano de todos aquellos que se dejen usar para llevar a cabo el propósito. Pero al final la mentalidad musulmana es, como todos son infieles y solamente ellos tienen el verdadero Dios, dice el Corán, haceos amigos de los infieles si se convierten a Alá, y si no se convierte, dice cortarles la cabeza y las manos. En otras palabras, solamente los usa el sistema, y el personaje está usando solamente a la gente, no importa de qué raza sean, para poder llevar a cabo su plan. Ahora, el tema que yo traigo para usted ahora, hermano, es una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios,
las dos rocas. Las dos rocas. Hemos venido hablando bastante acerca de qué es lo que ellos creen, en dónde tienen su fe. Incluso hemos enseñado acerca de los dos novillos que ofrecieron en, en la historia de Elías, cuando los adoradores de Baal se sajaban y se hacían chorrear sangre, etc. Porque ellos también creen en Jesús como profeta, no lo reciben como Salvador, pero lo creen que es uno de los profetas de Dios. Pero hay dos novillos, ellos también tienen su novillo. Lo asombroso de esto es que ellos también tienen su roca. Y ese es el tema que yo quiero tratar con usted en esta noche. Deuteronomio 32:31 dice, en verdad, dice, su roca no es como nuestra roca. Aún nuestros mismos enemigos así lo juzgan. Porque la vid de ellos es de la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas venenosas, sus racimos son amargos. Su vino es veneno de serpientes y ponzoña mortal de cobras. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza, dice el Señor, y la retribución. A su tiempo, el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les tengo preparado. Porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie queda, ni siervo ni libre, dirá entonces, ¿dónde están sus dioses? La roca en que buscaban refugio. Aquí nos habla de dos rocas. Moisés nos deja en el libro de Deuteronomio un misterio, el misterio de las dos rocas, como los dos novillos que vemos en la historia de Elías cuando restauró el altar. Nos damos cuenta que en realidad, hermano, el mundo al final, para poder entender el resto de lo que quiero explicarle, se va a dividir en dos rocas. La roca negra, la Caaba, en la cual ellos creen, y la roca nuestra, que es Jesucristo. Esto es interesante porque fíjese que ellos, los musulmanes, creen en una roca, como nosotros creemos en nuestra roca, que es Jesucristo. Y Moisés deja escrito, nuestra roca no es como la roca de ellos, o como dice, su roca no es como nuestra roca. ¿Por qué? Porque de miles de años atrás quedó profetizado que al final de los tiempos iban a haber dos rocas, como iban a haber dos Cristos, el Cristo verdadero y el Cristo falso. Dos evangelios, el evangelio verdadero y el evangelio falso. Dos espíritus, el espíritu verdadero y el espíritu falso. Dos rocas, la roca verdadera y la roca falsa. Deuteronomio nos lo deja claro. Y es que los musulmanes, hermano, creen en la piedra Kaaba. Usted búsquelo, hágalo Google, YouTube, ahí se va a encontrar con toda la información que usted quiera y cuáles son las características de esa roca. La piedra negra, la Kaaba. Es tan asombroso que piedra negra en inglés es Black Rock. Black Rock, y es una de las compañías que prácticamente poseen la mayor riqueza del mundo y dueños de la gran mayoría de compañías grandes a nivel mundial. La Kaaba, no estoy hablando de esa compañía, ahora estoy hablando de la roca, la Kaaba, que está en Arabia Saudita. Ellos dicen en su fe
que es una piedra blanca. Era una piedra blanca, solamente que ahora se convirtió en una piedra negra. Que era una piedra blanca que cayó del cielo y fue dada a Adán, pero que se convirtió en negra porque lleva todos los pecados de todos los que han peregrinado a la Meca, el lugar más sagrado de los árabes, en Arabia Saudita, en un desierto. Ellos dicen que esa era una piedra blanca, pero le fue dada a Adán, pero que se convirtió en negra porque, como ellos establecen que tienen que peregrinar a esa piedra una vez en la vida, llegar, dice, darles 7 vueltas, tocarla, besarla, y por lo regular acostumbran ellos llorar y pedir que le perdonen sus pecados. A esa roca, estoy hablando de una roca literal, es un cubo, es una piedra negra. Dice que fue construida varias veces, porque si fue construida es que de alguna manera se deterioró o la destruyeron, pero ellos en su fe dicen que fue construida varias veces por Abraham y su hijo Ismael, no olvidando que ellos son descendientes de Ismael. Lo asombroso de esta roca, para que vean la similitud que tiene con la roca que es Cristo en algunos aspectos solamente, ellos creen que esa roca, la Caaba, la piedra negra, tiene el poder de perdonar pecados y sanar enfermos, dicen ellos. Esa piedra tiene el poder de perdonar pecados y sanar enfermos. Eso dicen ellos. Pero le llaman también la casa de Dios. A esa piedra Caaba le llaman la casa de Dios y la puerta del cielo. Ellos dicen que al ir ahí es donde se une el cielo y la tierra, porque lo divino toca lo terreno. Esto a mí me permite, quizá, como decía mi abuela, pensar en voz alta. A mí no me extrañaría, honestamente, no me extrañaría que el anticristo sea de piel negra. No me extrañaría. No me extrañaría que en realidad fuera un negro, un moreno, especialmente en este tiempo en que le están dando auge a los morenos, el Black Lives Matter, el racismo, etc. A mí no me extrañaría. No estoy diciendo que va a ser, que quede claro, pero no me extrañaría, porque ellos creen en una piedra Caaba que tiene el poder, una piedra negra Caaba que tiene el poder de perdonar pecados y tiene el poder de sanar enfermos. Ellos le llaman en su fe la casa de Dios, y oiga esto, y puerta del cielo. Eso es todavía más interesante, porque si nosotros vemos el Evangelio de Jesucristo, el único que tiene el poder de perdonar pecados es Él. Los pecados son perdonados a través de Jesucristo. Tiene el poder de sanar, etc. Entendemos también que Él es la puerta al cielo. Jesucristo es la puerta al cielo, es la puerta a las ovejas. Pero ellos, a su piedra Caaba, dice que tiene el poder de perdonar pecados, sanar enfermos, y que es la casa de Dios y es la puerta del cielo. Está en la Meca, en Arabia Saudita, en un desierto. Otra de las cosas que tienen ellos y que vale la pena mencionarlo es que llaman al profeta Mahoma el león de Alá. El león de Alá. Como nosotros le llamamos, o como la Biblia le llama al Señor Jesús, el león de la tribu de Judá. Ellos le llaman al profeta Mahoma el león de Judá. Al explicarle esto, podemos entender por qué es que dejó escrito Moisés en Deuteronomio 32-31, en verdad su roca no es como la nuestra, no es como nuestra roca. Después de que dice, bueno, la vid de ellos es como la vid de Sodoma, los campos de Gomorra son uvas venenosas,
racimos amargos, su vino es veneno serpientes, ponzoña mortal. Entonces dice, ya viene su tiempo de venganza y retribución, dice, y voy a vindicar a mi pueblo, dice el Señor, pero voy a ir con ellos en el tiempo de su retribución y les voy a preguntar dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, porque en realidad el Islam se refugia en la Kaaba, que es la que les perdona sus pecados, es la que sana sus enfermedades. Hay que peregrinar una vez al año, rodearla 7 veces, tocarla, besarla, pedir perdón, etc. Entonces quieren comparar la roca Kaaba, un ídolo, con la verdadera roca que es Cristo. Lo interesante de esto también, hermano, es que dice que está en el desierto de Arabia Saudita, está en la Meca, en lo más sagrado para los musulmanes, de tal manera que ellos parece que oran 5 veces al día, si mal no recuerdo. Oran diario, pero no, son 5 veces y tienen que orar en dirección a la Kaaba. Están orándole a la roca, a su roca. Está en el desierto de Arabia Saudita. Y esto me hace a mí recordar las palabras del Señor Jesús en Mateo 24:20. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen, mirad, él está en el desierto, no vayáis. O mirad, él está en las habitaciones interiores, no les creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí hay 3 cosas que es importante porque por algo las dijo el Señor Jesús. Y una de ellas dice, si alguno dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, dice, no le creáis. No le creáis. ¿Por qué? Porque Él deja claro que su venida va a ser como el relámpago que sale del oriente y resplandece hasta el occidente. Entonces no es que, sí, porque se va a empezar a proclamar que ya está el Cristo aquí. Y una de las cosas que yo no soy incrédulo, amado pueblo, pero se están promoviendo mucho a Jesús en las naciones árabes. Yo creo que hay promesa para Ismael, creo que también hay bendición para ellos, que hay fecundidad, como le dijo el Señor a Abraham, haré de ellos una gran nación, porque es la promesa del polvo de la tierra. Pero como sé que de ahí viene el anticristo, entonces cuando veo que multitudes se están convirtiendo a Jesús, no sé, como dijo el abuelo Otoniel Ríos Paredes, que en los tiempos finales el asunto era distinguir entre luz y luz. Entonces, al ver que se están convirtiendo musulmanes por montones, me entra aquella pregunta ahí en lo profundo de mi espíritu: ¿no será que están preparando el camino para su Mahdi Mesías? Quizá, espero no estar pecando con esto, porque si en realidad hay un encuentro personal con Jesucristo, todos ellos que están aceptando a Jesús como Salvador, en realidad tienen que tener un cambio. Tienen que tener un cambio en su persona, un nuevo nacimiento. Pero si siguen siendo los mismos, entonces no es el Mesías genuino, no es el Señor Jesús. Lo que a mí me asombra de esto es que para ellos aceptar a alguien más
en este caso al Señor Jesús, los matan. El que traiciona su fe hacia Alá y hacia Mahoma, los matan. Entonces me surge la pregunta, ¿por qué no los matan? ¿Por qué multitudes aparecen en las redes que se están convirtiendo a Jesús y no pasa nada? Yo recuerdo allá en San Diego, se congregaba conmigo un hermano de Pakistán, casado con una hermana mexicana. Un día me invitaron a comer a un restaurante pakistaní en San Diego. Y recuerdo que el hermano, antes de entrar al restaurante, me dijo, solo le voy a pedir favor que no me diga hermano aquí adentro del restaurante. En aquel tiempo yo ni sabía por qué, pues. Pero con el correr del tiempo y empezó a venir todo esto a mi vida y empezar a escudriñar un poco el Corán y ver qué es lo que ellos creen, me di cuenta que en realidad si alguien traiciona su fe, los matan. Entonces ahora me surge la pregunta, ¿por qué se están convirtiendo tantos miles de musulmanes a la fe cristiana y no pasa nada? Porque entonces entra la pregunta, ¿será que en realidad se están convirtiendo al verdadero Jesucristo, a la verdadera roca? ¿O será que solamente están preparando el camino para recibir a su Mahdi Mesías? Es interesante. Ahora, como la piedra negra, la Kaaba, está en Arabia Saudita, en la Meca, y es el lugar más sagrado para ellos, el Señor dejó escrito, mirad, si alguno dice, mirad, aquí está el Cristo, o ahí está, no le creáis, porque no va a aparecer así nada más, Él va a venir. Va a venir en su iglesia, por su iglesia y con su iglesia. Entonces, dicen, no le creáis, porque van a empezar a anunciar que su Mesías está aquí. Y a mí no me extraña que Estados Unidos sean los primeros que empiecen a anunciar, por algo que el Señor me habló anteriormente, que su Mahdi Mesías está en Estados Unidos y que está haciendo de líder político y está conquistando el mundo, etc. No me extrañaría, como tampoco me extrañaría que por ser la piedra Kaaba una piedra negra, no me extrañaría que el Cristo, el Mahdi Mesías de ellos, sea de color negro. También dijo el Señor Jesús, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen, mirad, Él está en el desierto. ¿Por qué mencionó el desierto el Señor? ¿Por qué mencionó el desierto el Señor? Si os dicen, mirad, está en el desierto, no vayáis. ¿Por qué? Porque la piedra Kaaba, la roca de ellos, la que dicen que perdona pecados si están enfermos, la que dicen que es la puerta del cielo, está en el desierto. Pero también las palabras del Señor Jesús dice, o si os dicen, mirad, Él está en las habitaciones interiores, no les creáis. Como diciendo, miren, ya está sentado en el lugar santo, en el templo. No le creáis. ¿A qué se refería el Señor? Que va a empezar una proclama a nivel mundial de que ya está el Cristo en medio nuestro. Pero va a ser el Mahdi Mesías de ellos. Se va a empezar a escuchar de que hay que ir al desierto, allá donde está la Kaaba. Allá donde está la Kaaba, no vayáis, dice. Se va a empezar a escuchar, ya está en el lugar santo, en el templo, porque se va a presentar en el templo como si fuera Dios. No les creáis, porque la venida del Señor, aunque va a venir en su iglesia, por su iglesia y con su iglesia, la venida para nosotros es como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente. Ahora, todo esto es interesante, pero miren las características de este pueblo, porque dice, en verdad su roca no es como nuestra roca. Aún nuestros mismos enemigos así lo juzgan, porque la vida de ellos es la vida de Sodoma y de los campos de Gomorra.
Sus uvas son uvas venenosas, sus racimos amargos, su vino es veneno de serpientes y ponzoña mortal de cobras. Eso nos describe el carácter, las características de este pueblo, el pueblo musulmán, que sigue a la piedra Kaaba, la piedra negra, que les perdona sus pecados y que sana a sus enfermos y que dicen es la puerta del cielo, cuando en realidad la puerta al cielo es Jesucristo. Dice, la vid de ellos es como la vid de Sodoma y sus campos como Gomorra. Voy a repetir esto. La vid de ellos es como la vid de Sodoma y sus campos como Gomorra. Eso quiere decir que la cultura de ellos, la forma de vida de ellos, que es comparada con Sodoma y sus campos como Gomorra, aunque recordemos que a Israel también le llaman Sodoma. Pero recordemos que no toda la nación Israel es israelita y que Tel Aviv, que es la capital anteriormente de Israel, antes de que Trump la estableciera a Jerusalén como capital de Israel, Tel Aviv es una de las ciudades con más homosexualismo y lesbianismo que hay en el mundo. Entonces, por eso es que le llama también el Señor en los profetas Sodoma. Pero la vid de esto, cuando habla, hermano, de los que siguen a la piedra Kaaba, dice, la vid de ellos es como la vid de Sodoma y sus campos como Gomorra. ¿Por qué lo compara o por qué dice que es como ellos? Su vid es como Sodoma y Gomorra por el placer sexual. Una de las cosas que caracteriza Sodoma y Gomorra es el placer sexual. Ya explicamos el sábado, el tema fue como el polvo de la tierra. Si usted desea buscarlo ahí en Facebook lo va a encontrar, no en YouTube porque nos tienen censurados. El placer sexual. Entonces ellos, el pueblo musulmán, una de las cosas que tiene es su inclinación al placer sexual. Por eso tienen 4 esposas, 16 concubinas. Dice que cuando mueran, muriendo como héroes, ellos los esperan 70 vírgenes y 70 por cada una de ellas cuando mueren como mártires. O sea, es una depravación sexual, no solamente de este lado, sino del otro lado del velo. Ellos piensan seguir con sus placeres sexuales. Aparte de ello, recordemos que ellos también creen y practican la pedofilia. Fue uno de los del legado que les dejó su profeta Mahoma al casarse con Aisha de 6 añitos y a los 9 se convirtió en su mujer. Ellos creen en la pedofilia. Por eso es que aquí en Estados Unidos se está moviendo tanto la pedofilia y están desapareciendo tantos niños, no solamente por sacrificios satánicos que practican muchos de los gobernantes, sino también por placer sexual. Claro, ¿por qué? Porque se va a adoptar a nivel mundial la pedofilia, que es la cultura musulmana. Ellos se casan viejos, 50, 60, con niñas de 6, 7 añitos, a la edad de 9 años son su mujer ya. Se convierten en su mujer. Por eso es que la vida de ellos es como Sodoma y Gomorra, dice el Señor. Los que siguen a la piedra Kaaba prácticamente están, una de las cosas que practican es placer sexual, la pedofilia también. Pero también recordemos que mencionábamos en el estudio del sábado que tantas cuantas sean las prisioneras de guerra, ellos pueden violarlas y no hay ningún problema porque no pecan según ellos, ¿verdad? Ahora, sumado a ello, como el sistema se está implementando de una manera tan grotesca, tan perversa, tan descarada, se promueve todo lo relacionado con el cambio de género, desde los niños pequeñitos en las escuelas, y el movimiento LGTBQ. ¿Por qué? Porque el propósito es sexualizar a todos los pequeñitos, porque de alguna manera, como ellos creen en las relaciones sexuales entre una niña y un viejo, al final de cuentas va a ser un
una depravación total, porque ese es el culto a Baal. El culto a Baal, el que ellos practican, va a ser la religión mundial. Y recuerde que en el culto a Baal participaban los adoradores de Baal y los adoradores de la Acera. Los adoradores de la Acera, los que siguen a la Virgen de Guadalupe, virgen entre comillas, que son los católicos romanos, que es también Roma, parte de uno de los imperios de la estatua Nabucodonosor, y ellos también como adoradores de Baal, que la esencia de su culto era la perversión, a tal grado que algunos dicen que incluso sexo con los muertos. Ahora, todo esto, hermano, así es, ellos creen en todo esto. Y por eso es que el Señor dice por medio de Moisés en Deuteronomio, la vida de ellos es como la vida de Sodoma y los campos de Gomorra. Pero dice también que sus uvas son venenosas, sus uvas son frutos. Su deseo es envenenar, hermano, matar a otros por la matanza que hubo del coronavirus, hermano, fue una arma bacteriológica o biológica, porque ellos entre más matan es mucho mejor, porque ese es su deseo. Sus uvas son venenosas, su fruto es matar. Ellos le dan culto a la muerte. Como dicen ellos mismos, ellos aman tanto la muerte como nosotros amamos la vida. O sea, hablo de nosotros los gentiles, amamos la vida, pero ellos, la muerte para ellos es lo máximo, pues. Sus racimos son amargos, o sea, el fruto de ellos es matar a la gente, es envenenar gente. Sus racimos amargos a tal grado que al comerlos hacen miserable la vida del que los come. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta a nivel mundial que en realidad el terrorismo, la cultura de ellos, el terrorismo, ha hecho la vida miserable de muchas naciones, a tal grado que hay naciones que al día de hoy se están quejando por la cultura de ellos. Y claro, una de las pretextos que usan es la discriminación, porque racimos viene de una raíz que es discriminación, pero no la discriminación hacia ellos, no es la islamofobia, sino es la discriminación hacia los infieles, porque hay que matarlos porque no son seguidores de Alá y del profeta Mahoma. Dice también, sus uvas son venenosas, sus racimos amargos, su vino es veneno de serpientes y ponzoña mortal sus cobras. Esto es interesante porque su vino es veneno de serpientes y ponzoña mortal de cobras. Veneno viene de una raíz que significa furia extrema, enojo e indignación incontrolable. Ellos son incontrolables, son furiosos. Tenemos el historial, tenemos lo que acaban de hacer el 7 de octubre con Israel. Tenemos como los palestinos, hermanos, un pueblo fiero. Los amorreos es un pueblo fiero, hermano. Y es que ese es el carácter de ellos. El carácter de ellos es matar. Para ellos matar es, hermano, su gozo. Por eso dice, su vino es veneno de serpientes. El vino es comparado con el gozo del espíritu. Entonces para ellos no es el gozo del espíritu, sino su gozo es matar, porque es ponzoña mortal de cobras. Ellos disfrutan matar a la gente. Ellos disfrutan cortarle la cabeza a la gente. Ellos disfrutan cortarle las manos a la gente. Ellos disfrutan matar gente que no es de su raza, porque no son seguidores de Baal ni de su profeta Mahoma. Ese es su gozo. Pero entonces, de pronto el Espíritu me hace detenerme en esto. Y creo, hermano, que definitivamente quien disfruta hacer el mal a otros, lo más seguro es que es simiente de la serpiente. Pero debo dejar en claro esto. No todo el pueblo de Ismael tiene simiente de la serpiente. Simiente de la serpiente hay en los alemanes,
si no miremos a Hitler. Hay en los cubanos, si no miremos a Castro. Hay en Venezuela, si no miremos a Maduro. Hay en Nicaragua. Hay, hermano, hay en todo lugar, en Rusia, Corea, China, Estados Unidos, Guatemala, llámese como se llame. La simiente de Dios está en todas las naciones, pero la simiente de la serpiente está en todas las naciones. La simiente de Dios está en todas las religiones, solamente que van a tener que salir de esas religiones, convertirse a Jesucristo, pero hay simiente del diablo, de la serpiente dentro de la iglesia de Cristo. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, dice la Escritura, y se van a tener que ir a su lugar porque al final solamente van a haber dos simientes, la simiente de Dios y la simiente del diablo. Pero entendamos esto. Con tanta maldad que vemos, nos permite entender que verdaderamente la simiente de la serpiente, sus uvas son venenosas, sus frutos es matar gente, sus racimos amargos, hacerle la vida miserable a todos que no son de su fe. Su furia, su veneno es furia extrema, enojo, indignación incontrolable. Su vino, su gozo es destruir. Ellos se gozan destruyendo, matando gente. Y eso me permite a mí entender que quien disfruta hacer el mal a otro, lo más seguro es que es simiente de la serpiente. Pero escuche esto. Por el espíritu que se está moviendo ahora en los aires, mucha gente que protesta a favor de Palestina disfruta hacer el mal a todos los que están en contra de Palestina. Y ahí meta gente de la ONU, meta gente de la UNESCO, meta presidentes africanos, estadounidenses, alemanes, hay meta billonarios, Soros, Bill Gates, un judío, imagínense, judío nato, pero nacido en Israel, claro, pero en contra de Israel. Entonces nos damos cuenta que la simiente de la serpiente disfruta dañando a mucha gente, dañando al prójimo. Y el problema, porque quiero centrarme en esto antes de terminar, el problema es que vemos todo este sistema para poder implantarse, no importa cuántos tengan que matar en Ucrania, no importa cuántos rusos tengan que matar, o cuántos israelitas tengan que matar, o cuántos de Hamas tengan que matar, o sea, que se maten entre todos, no importa. El asunto está que se maten. Pero el problema es cuando se infiltra dentro de la iglesia de Jesucristo. Y durante mis 32 años aproximadamente de creyente y de ministro, yo me he dado cuenta que verdaderamente dentro de la iglesia de Jesucristo, miren, el mundo están operando las dos rocas. La roca que es Jesucristo y la roca que es la Kaaba. Dos rocas diferentes. Los musulmanes que siguen a la Kaaba y los musulmanes por conversión, porque hay muchos de todas las razas ahora a favor de Palestina y a favor de Hamas, incluyendo gobiernos, la ONU, la UNESCO, you name it, dicen, y llámele como quiera. El espíritu que está operando, que opera en el Islam, que disfruta dañar, que disfruta matar, está operando y ha operado siempre dentro de la iglesia de Jesucristo. El Señor Jesús les llamó hijos del diablo. Pero todo se debe, amados hermanos, todo se debe porque están siguiendo a la roca equivocada. Hace un tiempo, meditando en todo lo que está pasando, le dije, Señor, qué delicado es seguir al Jesús equivocado.
Porque el Jesús equivocado, la gente cuando está siguiendo a un Jesús equivocado no cambia. Dejan de tomar, dejan de fumar, dejan de hacer drogas, pero no dejan de hacer daño. No dejan de hacer daño, no cambian. Su carácter no se parece en nada al de Jesucristo. Siguen siendo los mismos malvados, con la única diferencia es que ya no toman y ya no fuman y ya no bailan. ¿Por qué? Porque están siguiendo al Jesús equivocado, están siguiendo la roca equivocada. Ese espíritu del Islam, que su veneno es una furia extrema, de enojo e indignación incontrolable, nadie los puede controlar, en donde su vino, su gozo es destruir y su fruto es matar a otros y hacerles la vida miserable a otros. Ese mismo hermano está operando dentro de la iglesia de Cristo, porque en veces nos encontramos con hermanos, entre comillas, hermanos, que disfrutan dañar a otros, que se gozan de destruir a los verdaderos hijos de Dios. Que si en verdad fueran hijos de Dios, se parecerían al espíritu humilde del Corderito Pascual, Jesús. Pero no, como están siguiendo al Jesús equivocado y a la piedra equivocada, y quizá alguien diga, pero ¿cómo es posible que hayan dentro de la iglesia hijos de Dios e hijos del diablo? La cizaña crece en el campo, y el campo no es solamente todo lo que está fuera de la iglesia, sino el campo es el mundo. Incluye congregaciones cristianas. Hay cizaña y hay trigo y crecen juntos. Pero como siguen a la roca equivocada y como siguen al Jesús equivocado, por eso es de que ya no toman, ya no fuman, ya no hacen drogas, pero son malvados haciéndole daño a los demás. Eso es como decir, ¿cómo es posible que en el desierto llevaban 2 tabernáculos, el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, pero también llevaban el tabernáculo de Moisés? 2 presencias, 2 dioses, la historia se vuelve a repetir. Exactamente así estamos ahora. ¿Y sabe qué es lo más asombroso, amado pueblo? Porque una de las cosas que me puso a mí a temblar, créame, fue entender que el Espíritu me estaba diciendo, mira hijo, estos son tiempos finales y en esta recta final va a haber tanta gente malvada que disfruta hacerle daño a mis hijos en la fe, dentro de las iglesias, muchas veces predicando en los púlpitos, muchas veces danzando entre nosotros porque banquetean entre nosotros, muchas veces dando su sobre de diezmo u ofrenda, muchas veces sirviendo pero dañando al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque siguen la piedra equivocada, siguen la roca equivocada, siguen al Jesús equivocado. Su veneno es veneno de serpientes y su ponzoña es mortal. Disfrutan, hermano. Hay quienes, llamándose hermanos, disfrutan destruir a los hermanos. Exactamente así como los grupos terroristas, así como los musulmanes disfrutan destruir a Israel. Lo disfrutan. Y el punto aquí no es establecer 2 estados palestinos, 2 estados, uno Israel y el otro Palestina, sino ellos no quieren eso. Ellos quieren desaparecer a Israel. Exactamente. Y dentro de las iglesias hay gente tan malvada, hay gente tan dañina, disfruta humillar a los demás, disfruta menospreciar a los demás, disfruta denigrar a los demás, y no solamente entre hermanos, sino entre siervos. Disfrutan echar por los suelos el testimonio de otros siervos, disfrutan dañarlos, disfrutan. Al final de cuentas, hermano, está escrito que viene una persecución sobre la iglesia de Cristo y van a disfrutar matar siervos y ovejas. ¿Por qué? Porque siguen a la piedra, a la roca
equivocada y siguen al Jesús equivocado. Y hay dentro de las iglesias gente que se dice cristiana y ministros que se dicen de Dios, que disfrutan, al igual que estos seguidores de la Caaba, disfrutan dañar a otros. Sus frutos es deseos envenenar, matar, destruir, porque son influenciados por la serpiente que vino a robar, a matar y a destruir. El diablo, Dios lo reprenda. Y es que tenemos nosotros que entender. Mire lo que el Espíritu me decía. Es necesario que dentro de la iglesia haya gente con esa mentalidad destructiva y dañina, malvados, que tienen veneno de serpiente y ponzoña mortal de cobras para dañar a otros, porque la escritura se tiene que cumplir. Mateo 10:21. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Eso es asombroso. Verso 22, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y escucha, pueblo de Dios, y con esto voy a terminar. Si lo hemos visto, si hemos visto gente malvada, gente que daña las iglesias, los ministros, a los hermanos, si hemos visto ministros que dañan al pueblo, que dañan a la iglesia, hermano, gente que disfruta. Yo no digo que los que se equivocaron y cometieron algún error. Gente que disfruta dañando a otros. Disfruta humillando a otros. Es diabólico. Es diabólico. Solo el diablo se goza de que otro caiga, de que a otro le vaya mal. Si lo hemos visto, me decía el Espíritu. Y si los días de la iglesia han sido difíciles con esta clase de hermanos, entre comillas, los días venideros, amado pueblo, escucha bien lo que te voy a decir porque esto es profético. Los días venideros en las iglesias van a ser mucho más difíciles. ¿Por qué? Porque al final se van a dividir las dos rocas. Los que siguen a la Caaba, que ni siquiera saben que siguen a la Caaba, la roca equivocada, porque nunca cambian. Dejaron de tomar, de fumar y de bailar, pero no dejaron de hacer maldades. Y la roca es Jesucristo, aquellos que están adoptando el carácter manso y humilde de Jesucristo. Pero se van a manifestar en el último tiempo los dos caracteres. Exactamente lo que sucedió en los días del Señor Jesús. Los que lo mataron y el que como cordero mudo fue llevado al matadero. El carácter de los hombres de estos últimos tiempos va a ser tan violento y tan destructor que van a disfrutar hacer daño. Y en las iglesias hay gente que disfruta y se goza dañando a otros hermanos, porque están siguiendo la roca equivocada, el Jesús equivocado, y si no cambian, aunque dejaron de tomar y de fumar y de bailar, y si no cambian y siguen haciendo maldades, envenenando gente, contaminando gente, y disfrutan hacerle daño a otros, lo más seguro es que son simiente del diablo. Que tenga oídos para oír, que oiga. Amado, tiempos finales, tiempos difíciles. Y si hemos visto gente malvada, aún no hemos visto nada. Y muchas veces nos preguntamos, si esto fuera fuera de las iglesias, uno diría, es normal. Pero el asunto está que es también dentro de las iglesias. Y no solamente entre hermanos, en veces es entre familias, padres a hijos, en veces hijos a padres,
En veces no solamente entre ovejas y entre familias, es entre ministros que usan los púlpitos y se dicen ministros de Dios y tienen ovejas y cantan cantos y hacen milagros y echan fuera demonios y sanan enfermos. Pero el Señor les va a decir: nunca os conocí, hacedores de maldad, apartados de mí, malditos, le dice, al fuego eterno. Porque va a separar las ovejas de los cabritos. Que tenga oídos para oír, oiga. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, llegas a Jesús y te cambia, te transforma tu carácter. Si tienes un carácter endiablado y bien tienes un encuentro personal con Él, te cambia en una persona mansa, humilde, dócil. Ven a Cristo. Porque al final de cuentas solo van a haber dos imágenes: la de Dios en su pueblo y la del diablo en su pueblo. Unos haciendo bienes y los otros haciendo males. Necesitas a Cristo en esta vida y en la eternidad mucho más. Y si hubiera alguien que se está alejando del Señor, en vez de cambiar vas a ir de mal en peor si es que eres oveja. Pero si eres hijo de la serpiente vas a seguir cada día más malvado. Vuelve al Señor. Vuelve al Señor. Y si hubiera alguien que esté enfermo, dile: Señor, sáname. Ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a comprenderte, Señor. Quiero amarte, quiero servirte, quiero seguirte aún más. Yo estoy seguro que Él te sana. En su amor Él te sana. Su promesa Él te sana. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuida tu relación con el bendito Espíritu Santo de Dios. Lo necesitamos tanto, tanto. Y dale un clic a tu teléfono. Nos están censurando y este año, 2024, va a ser un año de mucha mayor censura. Eso es profético. De mucha mayor censura. Cuídense mucho y si el Señor nos presta la vida el día de mañana, estaremos de nuevo con una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios para nosotros. Bendiciones, amado pueblo.